El Señor es bueno y para siempre su misericordia. El día de hoy el Señor, hermanos amados, está con nosotros. Desde que nos levantamos, desde el principio del día hasta este momento. Y cuando termine el día, Él va a estar con nosotros siempre. Él lo prometió. Y nuestro Dios cumple sus promesas. Gracias, hermanos amados, por estar en esta audiencia preciosa. El Señor nos ha dado una palabra de bendición. Hemos tocado un tema precioso y es acerca de el adversario que tenemos. Un adversario, hermanos amados, que nos asedia de día y de noche. El Señor, hermanos, nos habla en todo tiempo. Quisiera que usted me acompañe al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese que la palabra sobrios, yo busqué esta palabra que es tan importante, porque no solamente el Señor nos habla en este versículo, nos habla en varios versículos de la palabra y nos habla de ser sobrios. Y esa palabra sobrio, para nosotros, hermanos, la sobriedad mental, la sobriedad espiritual incluyen conceptos tales como la constancia, el dominio propio, la claridad mental y moral. Y nosotros como creyentes somos llamados a ser sobrios. Fíjese que el cristiano sobrio lo es en la parte fundamental del ser. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el Señor nos manda a ser sobrios, está abarcando estas tres partes de nosotros, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Así que el cristiano sobrio tiene claras sus prioridades, las tiene en orden, no se distrae fácilmente, está centrado, enfocado y es prudente. Por eso es que necesitamos esta palabra, porque como que en nosotros no mucho se mira esto. Y como creyentes necesitamos serlo porque tenemos un adversario muy poderoso. Un cristiano o un creyente que es sobrio o sobria domina sus emociones. Fíjese que es templado, moderado en todo. Es sereno, que a su vez es apacible, sosegado, sin turbación física o moral. Fíjese que en Primera de Pedro 1:3 nos dice la palabra. Pedro es muy profundo en su epístola. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En Primera de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Nos vuelve a enfatizar la palabra sobrios, esa sobriedad que necesitamos, ese dominio propio, el carácter templado, el no dejarnos mover tan fácilmente. Por eso nos dice que velemos en oración. Pedro nos recuerda la actitud que debemos tener, hermanos, ante la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando dice el fin de todas las cosas, Él nos está diciendo algo importante. El apóstol Pedro recalca el sufrimiento triunfante de Cristo Jesús a través de su segunda venida física, que precisamente es la meta de todas las cosas. El llamamiento de Pedro es a que nosotros vivamos en una actitud alerta, sobrios, velando en oración constante, sin cesar. Y ya vimos entonces que el llamado es a la consagración, a apartarnos para Cristo Jesús. Y aquí vemos que Pedro nos llama a la sobriedad o seriedad de este momento. Y como creyentes, nosotros en Cristo Jesús no podemos dejar que las emociones nos arrastren al pecado. Cuando hablo de emociones, puede ser cualquier tipo de emoción, hermanos, aún la más simple, que a veces nos arrastran a pecar. Y el cristiano debe apartarse de las pasiones mundanas, pasiones humanas, el tener y mantener una perspectiva eterna, nuestros ojos puestos en Cristo, sobre todos los asuntos también de la vida, una perspectiva, hermanos, que nos mantenga centrados, porque el advenimiento de nuestro Salvador, hermanos, es lo que nosotros esperamos, y esto nos debiera de llevar a la búsqueda, hermanos, vigilante de la santidad. Además, fíjese que teniendo esta actitud de ser sobrios, de velar, de vigilar, de estar en esa vigilia constante, va a crear en nosotros una mentalidad como cristianos de peregrinos y extranjeros en la tierra. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La palabra dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese que esta exhortación nos sirve a nosotros como cristianos a que pensemos que nuestra verdadera ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra verdadera ciudadanía es la ciudadanía celestial. Y nos recuerda que rendiremos cuentas por nuestro servicio a nuestro Dios y que seremos recompensados. Mire qué maravilla. Yo pienso siempre cuando leo estas epístolas y cuando leo a Pablo, que él dice que él prosigue al blanco para poder alcanzar la meta, el galardón. Y esa es la mentalidad que debiera de tener el creyente, el cristiano. El no obtener aquí la recompensa. Claro, es bonito cuando alguien pues no nos recompensa con algo, pero por lo menos reconoce el trabajo, la labor, la dedicación, el tiempo que se dedica a un ministerio, a un llamamiento, por muy pequeño que sea. Es bonito recibir una palmadita en el brazo, en la espalda, para que sigamos adelante. Nosotros necesitamos a veces ese apoyo. No necesariamente nada material, pero sí con una palabra de aliento. Eso nos impulsa, nos lleva, como que fuera palabra de Dios, a seguir adelante. Así que el velar en oración es el llamado más, quizá es el más importante que se le hace al creyente. Pues de esto depende todo lo demás. De esto depende, hermanos amados, el que nosotros nos mantengamos. Depende de la oración, el que nosotros no caigamos. Esa fue la vida de los grandes hombres y todas las mujeres también del Antiguo Testamento. Una vida de oración, una vida constante. Hermanos, debemos saber que una mente, cuando usted se pone a pensar, una mente esclavizada o atada a las emociones descontroladas, cuando nosotros permitimos que nuestras emociones nos dominen
y perdamos el equilibrio por la influencia, hermanos amados, de esas emociones o deseos o apetitos mundanos, somos candidatos definitivamente a no disfrutar de la plenitud de la comunión santa con nuestro Dios en la oración. Imagínense que si eso va a ser un impedimento para nosotros, para no disfrutar de esta relación en la oración, ¿cómo será que entonces nos vamos a ir con el Señor si con Él vamos a habitar eternamente? Fíjese que cuando usted hace la invitación a la oración, muchos empiezan y por alguna razón, X o Y razón, ya no siguen, ya no continúan. Es como cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, caminan en el desierto y se quedaron postrados muchos. Y nosotros notamos eso. Pero no importa, aunque no vengamos a un lugar o vayamos a otro lugar donde nos inviten a ir a orar, nuestra vida personal, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a esta vigilia, a velar para que el Señor nos ayude a poder someter la carne, a poder estar fuertes cuando las acechanzas del enemigo vienen? Mientras que, fíjese bien, que la mente que está esclavizada entonces a las emociones no puede disfrutar de esta relación con Dios. Mientras que una mente que está enfocada en el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, cuando una mente está enfocada en lo celestial, en lo que viene para nosotros como iglesia de Jesucristo, se purifica y disfruta a plenitud la comunión con el Señor a través de la oración. La oración viene a ser, hermanos, el único momento, el único motivo de poder, hermanos, hablar con Dios. Algunos dirán, bueno, es que a mí nunca me habla el Señor, yo oro mucho y no me habla. Pero fíjese que sí, el Señor habla. Porque cuando usted está orando, pero usted abre su palabra, su Biblia, allí está la palabra que quizá el Señor tiene para usted. Por eso es que el Señor nos manda estar velando y orando. Hoy nosotros vemos que el llamado a la oración, entonces, muchos lo están rechazando. Y otros, hermanos, tienen impedimento para alcanzar esta plenitud con Cristo. Así que el Señor nos manda a nosotros, hermanos, a que velemos, a que tengamos cuidado. Un ejemplo que nosotros vemos es en David. Fíjese que David tuvo estas actitudes. David fue sobrio, fue templado, fue moderado. Él, fíjese que dice la palabra, que él era prudente en palabras. Él velaba, porque el velar es hacer guardia por la noche, pero David velaba, él cuidaba el rebaño, él era pastor de ovejas. Él observaba atentamente alrededor si su enemigo iba a venir a comerse a sus ovejas. Podría ser un oso, un león, quizá algunas hienas, quizá algunos animales de estos depredadores. Otra característica de David fue que él resistió firme. Él era estable. David no era una persona de dos ánimos. Hoy dicen bipolar. Yo no creo en nada de eso. Pero fíjese que David era estable, era fuerte, no tenía miedo. Él era un varón con valor, que no se movía y no se dejaba mover fácilmente. Él no vacilaba y no era violento. Era un varón pacífico, pero no por ser pacífico, él no estaba preparado. Eso no quiere decir que fuera pacífico, estaba como descuidado. Una característica sobre todas estas es que él tuvo fe. Él tuvo confianza en Dios. Creyó que Dios lo respaldaría con autoridad y que Dios pelearía por él. ¿Sabe qué tenía David? Él tenía seguridad en Dios. Cuando hablamos, me puse a buscar la palabra adversario o adverso.
una persona contraria o es una persona que es enemiga. Y muchos de nosotros tenemos personas adversas o enemigas y usted ni lo sabe. Son enemigos ocultos, enemigos que usted tiene. Cuando habla la palabra alrededor, denota la situación de una persona, un animal o una cosa que circunda o a otra, o es la dirección en que se mueve en una manera circular. Cuando habla de vuestro adversario, él está rodeando en círculo en torno a algo, alrededor del mundo también, porque recuerde que el Señor le hizo la pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice de rodear el mundo. Quiere decir que él, hermanos, anda alrededor de todo cristiano individualmente. Cada uno de nosotros ha de tener un enemigo oculto, el que anda buscando siempre el momento para poder hacernos caer. La palabra nos dice acá, a velar, a ser centinela. El Señor nos manda a velar. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el Señor quiere que nosotros triunfemos y obtengamos la victoria. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa palabra a nosotros, hermanos, nos da tanto, a mí me da tanta fuerza y me da ánimo. Porque imagínese usted que cuando usted se mete en la oración y usted está clamando, usted es como que tuviera encima un vallado de parte del Señor y el enemigo, por más que tire saetas, no lo va a separar del amor de Cristo, no lo va a hacer que usted fluctúe, se separe, abandone, como un soldado que abandonaría huyendo, digamos, a su pelotón, en el ejército. No, nosotros no. Nosotros, hermanos, cuando estamos en la oración es cuando el Señor nos da la fortaleza para resistir al diablo. Por eso es que el velar y orar es parte de resistencia. Hemos visto el ejemplo de David al pelear contra el oso y el león. David tuvo esas características que ya vimos que Pedro nos manda a tener a nosotros. David las tuvo, por eso no pudieron los osos o leones quitarle a sus ovejas. Cuando usted se pone a pensar en su adversario, quizá usted piensa en una persona o pensar en un compañero de trabajo, un vecino que le hace la guerra. O usted dirá, bueno, en mi familia, mi esposa me hace la guerra, mi esposo, mis hijos. Pero fíjese que no. Quizá nosotros pensamos que no estamos en una batalla o en una guerra y lo que pasa es porque tiene que suceder. Y lo que sucede es que no vemos a un adversario físico, pero realmente, aunque nosotros no lo vemos, él anda merodeando, esperando el menor descuido para atacarnos. Esta, hermanos amados, no es una guerra física, es una guerra espiritual. Esta es una guerra verdadera espiritual. Y esta guerra no es de ahora para nosotros, esta guerra es desde el principio de la creación. Recuerde que esta batalla, esta guerra comenzó en los cielos y es una guerra por poder, por el poder. En el huerto del Edén, recuerde que Satanás hizo caer a la pareja de esposos, primera pareja de esposos. El primer matrimonio al cual Satanás le hizo la guerra. La serpiente antigua engañó con su astucia. Ellos se descuidaron y la serpiente engañó a Eva y al marido, a Adán. Así Satanás hizo caer al hombre y a la mujer y con ellos a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en un matrimonio Satanás hace caer al varón o hace caer a la mujer, hace caer a la familia. Por eso es que es peligroso. Usted tiene su pequeño Edén. Su casa es un Edén. Está supuesto a usted disfrutar de lo que Dios le dio y estar en constante comunión con Dios. Porque recuerde que si en Edén
Mire, estaba la serpiente y fue astuta y engañó a Eva. Ahora imagínense nosotros que estamos en una tierra, hermanos amados, en donde estamos nada más esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hay tal corrupción moral y espiritual. ¿Usted cree que Satanás, Señor lo reprenda, no se va a meter en su matrimonio, en su hogar, en su casa, a destruirlos también? Por eso es que el Señor nos manda a velar. Si usted observa bien, esta es una guerra de vida o muerte. Así lo fue en el Edén. Esa guerra, esa batalla que hubo allá fue bien astuta, con mucha astucia para Eva. ¿Cómo la pudo engañar? Esa fue una guerra de vida o muerte y ella no pudo entender lo que la serpiente quería hacer. No solamente fue física, porque sí entró la muerte física, pero la peor muerte fue la muerte espiritual, la muerte del alma. ¿Qué cree usted que Satanás quiere de usted, de su familia? ¿Nunca se ha preguntado por qué es que yo tengo que cuidarme, velar y orar? ¿Qué es lo que usted cree que Satanás quiere de su familia? No es solo su cuerpo y de usted. No es solamente el cuerpo, no es que es templo del Espíritu Santo. Satanás quiere su alma, la cual el Señor compró con su sangre en la cruz del Calvario. El premio de esta batalla, hermanos, son nuestras almas, ya sean para Dios o para el diablo. Esta guerra, hermanos, no tiene tregua, no tiene descanso. Satanás no solo quería hacer tropezar a Eva en el huerto del Edén. Él quería robar, matar y destruir, lo cual logró. Él robó su fe, su confianza en Dios. Cuando habla de matar, él mató su alma y físicamente, porque entró la muerte y destruyó la relación con Dios. Por eso dice la palabra en Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esta guerra espiritual, amados hermanos, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay interrupciones, no hay un cese temporal de hostilidades como hace un ejército o una nación, en la cual ponen una tregua para ponerse de acuerdo, activan la diplomacia para que pueda haber paz. En esta guerra no. Satanás, que el Señor lo reprenda, él no descansa ni de día ni de noche. Él no da tiempo, no da alivio. Él tampoco toma vacaciones como nosotros. El enemigo de nuestras almas, hermanos, está dispuesto a destruirnos. Él no está jugando. Este no es un juego. No es un juego de oscuridad, no es un juego de ocultismo. Satanás es real. Tenemos un adversario, hermanos, que no se cansa de perseguirnos. Nosotros nos cansamos, nos desanimamos muy pronto, nos agotamos, nos da sueño. Por eso el Señor Jesús nos mandó a orar sin cesar. Y mire que la palabra del Señor, esta es la oración más corta: orad sin cesar. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere de nosotros el enemigo de nuestras almas? Fíjese que si él anda buscando a quien devorar, nuestras almas son el precio a ganar. Pero lo que quiere primero es que desobedezcamos al Padre, que nos apartemos de su palabra, que perdamos la comunión con Él. Así como dice 2 Corintios 11:3, me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. Yo me puse a pensar, vuestros sentidos. ¿Cómo es que hoy en día la humanidad es que está cayendo más en el pecado, la rebelión contra Dios?
Fíjese bien, tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y Satanás busca por cuál de estos sentidos entrar, aunque él al final utiliza todos estos sentidos como lo hizo con Eva. Fíjese bien si usted quiere anotar, porque es importante que usted sepa cómo es que la serpiente es tan astuta, que primero le habló a Eva, utilizó el sentido del oído. ¿Y sabe cómo? Le entra con una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa fue la pregunta. Mire qué simple. Peligroso cuando la persona le pone oído a esta voz. Ella le puso oído a la voz del enemigo y lo primero que hizo fue cautivar o captar su atención. ¿Cómo le hablaría? ¿En qué tono de voz? ¿Cómo sería de seductora la serpiente que logró captar la atención de Eva y no la asustó? Eva no salió corriendo diciéndole a Adán, Adán, mira la serpiente. No, Eva se quedó platicando con ella. ¿Cómo sería de encantadora? Al decirle encantadora me refiero a cómo ella la pudo casi hipnotizar. Ese es el primero, utiliza el oído. Luego, Eva usa la vista. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, utiliza primero el oído. Pero después vemos nosotros en Génesis 3, 6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Está usando el sentido del olfato y el gusto, porque usted no se va a comer algo que si no le gusta el olor, usted no se lo come. Quiere decir que este fruto tenía buen olor. Olía rico, olía agradable. Y luego utiliza el gusto. O sea que vio primero, ella mira la fruta, lo huele y le pasa como el sabor a su gusto, a su boca. Y ella vio, dice también acá, que era agradable a los ojos, utilizando, hermanos, la vista, luego utiliza el olfato y luego utiliza el gusto. Fíjese bien, dice que tomó de su fruto, lo tocó. El sentido del tacto, importante. Dice la palabra que ella comió. Aquí es donde ella utiliza los 5 sentidos. Vio, primero escuchó, lo vio, ella lo sintió, olió el fruto, ella comió. Hermanos, ella lo tocó. Quiere decir que cuando la serpiente viene también a lo mismo. Y va a atacar de la misma manera, pero va a empezar por el sentido más fácil. Así que el apóstol Pablo compara el peligro que enfrenta la iglesia de Jesucristo con el engaño de Eva por parte de Satanás. El peligro de caer en el engaño es muy real. No solo lo fue para Corinto, para esa iglesia, sino lo es para nosotros en esta actualidad. El Señor nos manda a ser sobrios. Ya vimos esa sobriedad que tiene que ser mental y espiritual. Ya lo vimos. El dominio propio es una forma muy importante para no ceder con nuestros sentidos al pecado. La constancia, la claridad mental son indispensables en esta batalla. Nosotros sabemos, hermanos, que no podemos dormirnos. Hay un dicho popular, dormirnos en nuestros laureles. ¿Por qué será que el Señor está preocupado de esto? Porque nuestra alma está en peligro. Usted puede ser que sea seducido a caer en alguna circunstancia, en una situación, y se piense que es algo que no va a tener consecuencias. Y muchas veces solo se piensa en el cuerpo y cayó en algo y es el cuerpo el que únicamente está involucrado. No es solamente el cuerpo. Están comprometidos el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque debieran de estar sometidos alma, cuerpo y espíritu al Espíritu Santo de Dios para no caer.
Y esto es precisamente la oración y la súplica al Padre para no caer en tentación. Eva se dejó engañar y sus emociones fueron engañadas y sometidas, hermanos. Así que el resultado fue trágico para ellos y para nosotros, porque nosotros heredamos esa humanidad caída. Entró la muerte física y espiritual, al punto que ellos habían sido creados para vivir para siempre, para estar vivos todo el tiempo, para no ver muerte física y vivir eternamente en el huerto del Edén. Pero entró la muerte física, la muerte espiritual, y con ella a toda la humanidad. Así que esto, hermanos, si nosotros no velamos y no tenemos cuidado, podría pasarnos a nosotros también. Va a permitir que si nosotros no tenemos ese velar, esa sobriedad, ese buscar al Señor y someternos a Él para resistir esas acechanzas, podríamos caer en ese engaño también. Fíjese que la alusión del apóstol Pablo en Génesis capítulo 3 implica que los falsos, en el caso también de ser seducidos por doctrinas y por lo que escuchamos, porque recuérdese que es el oído también. El oído está involucrado en esto. Implica, hermanos, que las falsas enseñanzas, los falsos apóstoles, las falsas doctrinas que hoy en día han estado emergiendo son emisarios de Satanás. Y esto lo explica mejor en los versículos 13 y 15. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese que Satanás es especialista en disfrazarse. Pero no solamente él, se disfrazan sus ministros también. Dice que se disfrazan de ministros de justicia. Parecen buenos, bondadosos, muy humildes. Pero en realidad, detrás de ellos hay otra intención, y es arrastrar su alma a la perdición. Así que como león rugiente, el adversario del creyente, que significa calumniador, es un enemigo, hermanos, con mucha malicia. Ultraja, él maldice al creyente. Él quiere que el creyente muera. Y junto a sus demonios siempre se mantiene activo. Y busca y buscará siempre la oportunidad para acosar al creyente con la tentación, con la persecución, con las injusticias y con el desánimo. No hay peor cosa cuando un creyente cae en desánimo, porque se debilita. Cuando un cristiano cae en desánimo es peligroso, porque Satanás solamente está esperando en qué momento se debilita para tomarlo y destruirlo. No olvidemos que él es un enemigo invisible. Usted no mire nada más a las personas con las que quizá tiene conflicto. No los mire a ellos. Mire lo que está detrás. Él tiene emisarios, el enemigo, y él va a tenerlos activos hasta derribarlo a usted. Si usted no se somete a Dios, mire, nosotros lo vimos, lo leímos ahora mismo en Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nos dice algo más en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que el llamado también es acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No se olvide que hará el enemigo de las almas todo lo posible por arrastrar al cristiano o al creyente, a sacarlo de su comunión con Él, con Dios, con Cristo, así como sacarlo de la obediencia a Cristo y su palabra. También hará todo lo posible, escúcheme bien, por sacarlo del servicio a Él.
Una de sus metas es hacer que usted se separe de Dios y del ministerio que Dios le dio, así como lo hizo con Adán y Eva. Hizo que ellos desobedecieran y los echaran de servicio a Dios en el huerto de Edén. Fíjese que el hombre tenía un trabajo que no era doloroso, cansado. Él ni siquiera sudaba. Adán tenía un trabajo allá arriba que hacer, y Eva también. Era un trabajo que no era, hermanos, para como después que el Señor le dice, con el sudor. O sea que él no sudaba antes. Y cuando la mujer daba luz, no dolía. Entonces quiere decir que el dolor vino a causa del pecado y de la desobediencia. El Señor es poderoso. El Señor nos habla a tiempo, por si alguno quizá está siendo ahora mismo acosado por el enemigo de nuestras almas. Cuando el Señor nos dice, hermanos amados, que Satanás vino a sembrar discordia. Satanás tiene su semilla, y una de las semillas es la discordia. Fíjese que otra es él nos acusa. Él acusa a Dios ante los hombres. Hoy en día usted puede ver cómo la humanidad acusa a Dios de todo lo que está pasando. Dicen, pero si Dios existe, ¿por qué Él permite que suceda esto a los niños? ¿Por qué si Dios es bueno y es amoroso, por qué permite que hayan guerras? ¿Por qué permite que los banqueros le roben el dinero a la pobre gente? ¿Por qué permite las injusticias? Y no es esto, hermanos. Satanás está sembrando todo esto en la mentalidad de los hombres. Y hará todo lo posible, hermano, para que el creyente y para que la humanidad siga atada y esclavizada. Así que nosotros tenemos que estar resistiendo firmes en la fe. Santiago 4:7 nos dice que resistamos. Esto significa, hermanos, mantenernos firmes en contra de. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas. No son fórmulas especiales, no son palabras extraordinarias o palabras dirigidas a él y a los demonios. La palabra que nos da aquí de resistir firmes es en la fe. La fe cristiana, la fe en Cristo Jesús, la fe en la cruz del Calvario. Y esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, a medida que nosotros como cristianos conozcamos la sana doctrina y nosotros obedezcamos la palabra de Dios, esto va a hacer que aumente nuestra capacidad para resistir al enemigo, porque esto nos va a dar fuerza, porque nos va a dar seguridad, porque al tener conocimiento de la Escritura, hermanos, vamos a tener nosotros las armas. Lea Efesios 6. En el libro de Efesios se nos habla de la armadura de Dios. Se nos habla de una armadura espiritual. Además, el Señor nos recuerda que estos padecimientos se van, hermanos, realizando en todos los hermanos en el mundo. Por eso es que esos padecimientos que se van cumpliendo en ellos, lo que nos pasa a nosotros, no creamos que es solo a nosotros. Esto es a nivel mundial en todo el cuerpo de Jesucristo que está siendo atacado. Todos los hermanos en la fe o la comunidad cristiana entera en todo el mundo siempre pasa por pruebas. Y son pruebas similares o son pruebas peores que las que nosotros estamos pasando. Que, hermanos, esas pruebas, esas aflicciones, persecuciones las trae el león rugiente. Por eso es que cuando Él trae toda clase, hermanos, de persecución, situaciones adversas para agotarnos la fe, la confianza en Dios, para desanimarnos. Cuando oramos y no recibimos la respuesta, esto no es nada más que una de las artimañas que utiliza para que nosotros decaigamos en el ánimo
y digamos, Dios no me oye. Y Él está constantemente en la mente, ¿viste? Tanto que oras y Dios no te responde. Pero tenemos que tener dos cosas claras. Cuando nosotros oramos, pedimos según la voluntad de Dios. Cuando estamos intercediendo por algo, pedimos por la voluntad de Dios. Y la otra es que el enemigo se opone. El enemigo nunca cesa en sus intentos, hermanos, y no va a terminar, no va a cesar de querer devorar a los creyentes. El Señor nos dio entonces, amados, que estemos firmes. Porque al terminar la batalla, el Señor nos ha dado a nosotros algo maravilloso. Porque Él es el Dios de toda gracia. El Señor no nos va a dejar aquí nomás solamente sabiendo que estamos en grande batalla y el Señor está arriba en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y Él dice, bueno, que se cubran ellos solos o que ellos peleen la batalla solos. No, el Señor no nos dejó solos. Primero nos da un arma, que es la fe. La fe es una de las armas mayores. Pero nos da el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Y en Él tendremos la victoria. Cuando nos dice Él que resistamos firmes en la fe es porque no podemos quitar los ojos de Cristo. Él nos llamó, hermanos, nos llamó y Él nos va a defender porque Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo. Si nosotros pudiéramos detenernos un solo día y contemplemos la hermosura de la santidad de Dios en Cristo Jesús. Y usted siéntese o allí donde está ahora mismo. Usted puede ver la hermosura de la santidad de Jesucristo. Jesucristo es el más hermoso. Jesucristo es el más bello, hermanos amados. El más bueno y amoroso. Que Él no nos deja un instante. Jesucristo, hermanos amados, no importa el oro, la plata, no importan carros, casa, no importa, hermanos, aún familia, por el amor de Cristo. Cuando usted pone esa mentalidad como la que hablamos, usted mete esa mentalidad, hermano, en la que usted es peregrino y extranjero y que usted espera que en cualquier momento usted puede partir con Dios, se le va todo temor. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, tomamos en serio la palabra y miramos al Señor Jesucristo, al glorioso Cristo de la gloria, hermanos, que es una gloria eterna, dice su palabra, que después de que hayamos padecido un poco, porque el Señor está claro que vamos a padecer un poco de tiempo, pero después de ese padecimiento, mire lo que el Señor nos da. Él dice que nos va a establecer, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, nos va a fortalecer. Por eso le damos la gloria y la honra. Los cristianos debemos vivir con el entendimiento, amados, de que los propósitos de Dios realizados para nosotros en el futuro requieren algo de dolor en el presente. ¿Por qué si Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario? Para que nosotros entendiéramos, hermanos, que nosotros no estamos aquí nada más por una casualidad. El fuego de prueba, cuando viene la aflicción a nosotros, hermanos, es porque estamos sufriendo poco comparado con lo que el Señor Jesús sufrió. Tenemos, amados, que padecer un poco en esta tierra porque esta tierra está corrompida. Así que el Señor nos va a perfeccionar. Mientras el creyente es atacado por el enemigo, al mismo tiempo es perfeccionado por el Señor, como lo confirma la siguiente frase: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son 4 palabras, hermanos amados, que aluden a la fortaleza, a la resolución. Y Dios obra a través de las luchas del creyente, del cristiano, para producir en nosotros un más fuerte carácter.
Esto quiere decir que nos da madurez. Cuando nosotros adquirimos la madurez, no vamos a huir cuando venga la prueba. Cuando adquirimos la madurez, no nos vamos a dejar mover fácilmente cuando venga un comentario negativo. Quizá en el momento, cuando todavía estamos en el proceso de tener el dominio propio, de tener la templanza, nos vamos a sentir un poco como alentados a decir algo. Pero cuando empezamos a entender que la parte del sufrimiento del cristiano, hermano amado, es para perfeccionarnos, para afirmarnos y fortalecernos y establecernos, vamos a entender cuál es la obra de Dios en nosotros. Pedro elucidó con brevedad, pero también con riquezas maravillosas, esas actitudes que son necesarias para nosotros, que tenemos que tener como cristianos, como creyentes, para crecer en Cristo, hasta alcanzar la madurez, la eficacia y la productividad. Un cristiano que no madura no puede ser eficaz en el ministerio. Un cristiano que no alcanza la madurez, sino que sigue siendo niño, no puede ser eficaz y productivo en el ministerio o en el llamado que Dios le ha hecho. Estas incluyen, hermanos, sumisión al Cristo de la gloria, humildad delante del Cristo de la gloria, confianza en el Cristo de la gloria. Tenemos una mente, hermanos, entonces sobria. Una defensa vigilante, hermanos, es nuestra mente sobria, el dominio propio, la templanza, el no reaccionar tan fácilmente. Tenemos que trabajar mucho todos en esto. Tenemos que ser como lo eran los apóstoles, como lo fueron los profetas. Los profetas no respondían cuando se les insultaba, ni tampoco los apóstoles. Recordemos que tenemos entonces, hermanos, una esperanza viva en Cristo. Y nosotros debemos aprender algo, a ser adoradores genuinos. Cuando alcanzamos la madurez y nosotros vamos a producir y a ser eficaces en el ministerio, cuando el Señor, el tiempo que nos quiera usar, lo vamos a hacer bien. Hasta donde la medida de fe y hasta donde Él nos dé la fuerza, porque Él dice que nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, hermanos, esto incluye, ya vimos, la sumisión, la humildad, la confianza en nuestro Dios, la mente sobria, la cual se nos manda tener, una defensa vigilante, que es la oración, porque en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Hermanos, debemos ser fieles, debemos ser leales, porque la fidelidad a Cristo es indispensable. Usted sabe que el enemigo de nuestras almas no fue fiel al llamamiento. Y una de esas características es que cuando él le servía a Dios allá en el cielo, hermano, la posición que tenía Satanás antes de ser Satanás, Luzbel, hermano, fue una posición envidiable, cerca de Dios, al cuidado de todas las cosas de Dios. Y mire, no fue fiel, no fue leal. ¿Y qué pasó, hermanos? Usted sabe, hubo, hermanos, un trágico desprendimiento de ahí arriba, pero él no solo se vino, él dijo, yo no me voy solo, me llevo unos cuantos conmigo. Trajo división en un tema que el Señor me dio, que habla de la rebelión, trae división. Es bien importante, porque esa fue la misión de Satanás, dividir. La fidelidad de nosotros como cristianos es importante. Y sabe que nos manda a que haya en nosotros afecto entrañable. ¿Por qué el afecto entrañable? Porque nosotros como hijos de Dios, hermanos, primero debemos tener afecto entrañable para nuestro Dios. Serle leales, fieles, no apartarnos, sino mantenernos en Él seguros.
La palabra del Señor nos manda a velar, a orar, que resistamos firmes en la fe. El Señor nos hace el llamado el día de hoy para que nosotros no nos apartemos, hermanos, de Él. Nos manda a que nosotros cumplamos con su preciosísima palabra, que nos sometamos a Él, que resistamos al diablo en firmeza y Él va a huir. La palabra aquí para nosotros, hermanos, es a mantenernos en resistencia firme con la fe para que Satanás huya de nosotros. Este es un mandato de parte del Señor. El significado de resistir, hermanos amados, en la batalla, el mantener esa posición firme. Porque todos nosotros como cristianos debemos estar bajo el señorío de Jesucristo. Y el que no está bajo el señorío de Cristo, está bajo el señorío de Satanás. En este sentido, hermano, no existe un terreno neutral para nosotros como cristianos. O somos de Cristo o somos del diablo. No hay un término neutral. Hay, pues tal vez sí, tal vez no. No hay soldados neutrales, hermanos, en una batalla. Ningún soldado que va a pelear a la guerra se queda rezagado en un lugar y mirando cómo se dan los otros y él no se mete. Así que no hay terreno neutral, hermanos amados. Que el Señor nos ayude a serle leal a nuestro Dios. Nosotros no podemos serle leal al enemigo de nuestras almas y sucumbir a sus tentaciones. Debemos serle leal a nuestro Dios. Y Dios hará huir a nuestro enemigo, porque nuestro Dios tiene el poder, la autoridad y las llaves del poder sobre Satanás. Así que quienes transfieran, hermanos, su lealtad de Satanás a Dios, verán cómo Satanás huirá de ellos, porque va a quedar al descubierto todo lo que él ha hecho como enemigo derrotado. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a someternos a Él, a limpiar nuestras manos de doble ánimo también, a purificar nuestros corazones, hermanos amados, a que en oración, en súplica, en lloro, hermanos, con un corazón contrito y humillado, vengamos delante de Él. Que nos humillemos delante del Señor para que el Señor nos exalte cuando sea el tiempo. No sabemos cuándo el Señor vendrá, pero lo que sí sabemos es que un día nosotros partiremos de esta tierra. Recuerde y mantenga la mentalidad de un extranjero y peregrino. Haciendo esto, hermano amado, usted va a poder disfrutar de las bendiciones que el Señor le dé durante el tiempo que usted esté en esta tierra. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. El Señor lo ayude en su hogar, en su matrimonio, lo ayude en todas las batallas que usted está enfrentando ahora mismo. El Señor está con nosotros. Lo único es que Él quiere que nos sometamos. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, Señor, por tu misericordia. Porque, Señor, a través de tu palabra aprendemos, Señor. Y conocemos, Señor, que tenemos un adversario, Señor amado, que no descansa. Pero si nos sometemos a ti, Señor amado, y nos acercamos, Señor, a tu preciosa presencia, nos acercamos en la oración, Señor, nosotros, Señor, obtendremos la victoria. Señor, que tu luz resplandezca en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. A que no pongamos oídos, Señor, a la voz del enemigo cuando quiere venir, Señor, a desanimarnos, a poner duda. A que pongamos en duda tu palabra, Señor. Señor, queremos tener una relación íntima contigo. Una relación íntima, Señor, de padre a hijo contigo, Señor. Que podamos, Señor amado, acercarnos a ti con manos limpias, Señor, sin ira y sin contienda. Señor, queremos renunciar, Señor, a todo aquello que nos hace la guerra en el corazón, en la mente.
que el enemigo quizá ha querido utilizar para derribarnos, Señor, en la fe. Porque el enemigo utiliza artimañas, Señor, para hacernos caer de la gracia. Pero tú eres bueno, Señor. Tú, mi Dios Santo, nos enseñas el camino por medio de tu palabra. Lámpara, Señor, es a nuestros pies tu camino, Señor. Es para nuestro camino la luz, Señor. No andamos en tinieblas. Te damos las gracias, Padre, por habernos llamado a este ministerio, por habernos llamado, Señor, a pregonar, Señor, tu palabra, sin merecerlo. Pusiste, Señor, tus ojos en nosotros, Señor, inmerecedores de tal gracia. Señor, te damos, Señor amado, la gloria, te damos la honra y te damos el honor a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos leales a ti, a que no claudiquemos, Señor, a que sintamos, Señor, el estar en tu presencia, un deleite, un gozo. Como decía el salmista David, Señor, más vale, Señor, un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Oh Dios de la gloria, tu palabra es poderosa. Señor, 1000 días fuera de ti, de tu presencia, Señor, es terrible. Aunque sea un instante, un minuto que podamos tener la mente, Señor, en ti, es suficiente, Señor. Oh Dios de la gloria, pon tus manos, Señor, sobre nosotros. Envía tu Santo Espíritu para que podamos, Señor amado, resistir al enemigo. Adiestra nuestros dedos, Señor, para la batalla. Adiestra, Señor, nuestros labios con tu palabra, con la espada, Señor, de tu palabra, para poder vencer al maligno. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, te damos la honra, te damos el honor, Señor. Solo tú lo mereces, Padre. Eres digno, Señor amado, de toda alabanza, de toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.